Bienvenidos a esta nueva edición de Ñande Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñande Yarañe, comenzamos nuestro programa del día de hoy, Ñande Yarañe Dominical, que nos trae la palabra de Dios los domingos, ¿verdad? Estamos ya en el sexto domingo del tiempo pascual, resurrección. Se tiene que notar la resurrección, la palabra de Dios que nos acompaña siempre y nos pide dar un pasito, ¿verdad?, hacia adelante, que podamos ser hombres renovados, hombres nuevos. Veamos entonces estas tres lecturas. La primera lectura la tomamos como siempre de Hechos de los Apóstoles. Vean, ya vimos, ahí nunca lleva Hechos de los Apóstoles, acciones, obras de los apóstoles. Como también la segunda lectura, sabemos que durante este tiempo pascual la estamos haciendo del libro de la Revelación, del Apocalipsis. Como hemos explicado la vez pasada, el domingo anterior, ¿verdad?, en esa pregunta que nos hacían sobre el Apocalipsis, esto es escribir sobre nuestra propia historia y darnos ánimo, entusiasmo. El Apocalipsis es un libro de esperanza que nos abre y que nos dice el Cordero que ha triunfado a pesar de que ha pasado por la cruz, que ha pasado con la sangre que nos ha redimido. Bueno, y en fin, después los evangelios que son evangelios propios, ¿verdad?, que nos llegan al corazón y que nos piden cada vez más, nos piden a nosotros ciertamente un compromiso con nuestra propia vida, con respecto a Dios, con respecto a los demás y con respecto a nosotros mismos. Veamos la lectura de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15, 1, 2, 22, 29. Algunas personas venidas de Judea y Antioquía enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación, pelea. Pablo y Bernabé discutieron vivamente entre ellos y por fin se decidió que ambos, junto con algunos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los sacerdotes. Entonces los apóstoles y los presbíteros de la iglesia entera decidieron elegir a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y les encomendaron llevar la siguiente carta. Los apóstoles y los presbíteros saludamos fraternalmente a los hermanos de origen pagano que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiéndonos enterado de que algunos de los nuestros, sin mandato de nuestra parte, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocando el desconcierto, hemos decidido de común acuerdo elegir a unos delegados y enviárselos junto con nuestros queridos Bernabé y Pablo, los cuales han consagrado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz este siguiente mensaje. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que las indispensables, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos, sin desangrar, y de las uniones ilegales. Harán bien en cumplir todo esto. Adiós. Palabra de Dios. Bueno, qué linda esta palabra de Dios. Bueno, pero tenemos que saber hacia dónde está apuntando, queridos hermanos. Antes que nada, nos tiene que hacer pensar que en la iglesia siempre existirán conflictos, existirán problemas. Aquí lo leemos muy bien. Este capítulo 15 nos habla del primer concilio. Este sí que es un concilio cristiano, el primer concilio, la primera reunión de una comunidad cristiana para solucionar un conflicto. Y bueno, pero para eso pues hay que reconocer. Si nosotros no reconocemos, decía, ¿verdad?, uno de los santos, nuestros errores, no podemos cambiar. Y justamente no podemos cambiar porque no reconocéis. Y vos pensás que siempre estás en lo cierto y no en lo equivocado. Ahora, si vos reconoces que estás equivocado, vos ya decís, bueno, ¿en qué tengo que cambiar y cómo tengo que cambiar? Y bueno, por eso que es importante reconocer los conflictos, pero para eso nos presenta esta palabra de Dios, el escuchar a las partes. Es en duda. Yo no es porque soy autoridad, soy la autoridad. No, aquí no es cuestión de esto. Aquí es cuestión de ponerse ante el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Si se te está diciendo que vos estás robando, y bueno, mira y reconoce, ¿estoy robando o no? Y vos sabés muy bien, en tu conciencia, vos sabés muy bien
Y entonces reconocer y bueno, y voy a cambiar, y vamos a comenzar, y devolver lo que robaste, ¿entendiste? O sea, esto significa justamente ponerse en manos de Dios. Y bueno, los miembros son capaces de hablar y de escucharse el uno al otro. Y también, por otra parte, buscar solución. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice que algunas personas venidas de Judea enseñaban sobre la cuestión de la circuncisión. Es decir, para ser cristianos, ¿hay que ser primero judíos, sí o no? La circuncisión era parte del judaísmo. Y Pablo dice que no hace falta, pero absolutamente. Los de Jerusalén, que son judíos, judaizantes, se dicen esto. Dicen, sí, hay que hacerlo. Y comienza la discusión. Dice luego que hay acalorada discusión, ¿verdad?, entre quienes. Y justamente Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos. Y por fin se decidió que ambos juntos, con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión. Pablo y Bernabé no se callan, discuten, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? Discuten y dicen, bueno, vamos, estos que están viniendo de Jerusalén no nos pueden imponer. Nosotros conocemos quiénes son estos paganos, estos no son judíos, no necesitan primero ser judíos para ser cristianos. La centralidad de Jesucristo es lo más importante. Segundo elemento, se van, discuten, van a Jerusalén, les reciben. Esto es importante, saber escucharnos, como decíamos recién. Y ahí entonces llegan a un acuerdo. Tantas veces nosotros no llegamos a ningún acuerdo porque no sabemos discutir o no queremos discutir. Al final le envía incluso emisario y le dicen, bueno, nosotros, mira, vuelve a aparecer, y esto y es tan importante, vuelve a aparecer nosotros y el Espíritu Santo. ¿Viste? Cuando tenemos la fuerza del resucitado, cuando tenemos la fuerza de Dios, entonces podemos decir que es la fuerza del Espíritu Santo que nos orienta, que nos lleva hacia adelante, que es el Espíritu Santo verdaderamente el que nos ayuda, ¿verdad?, para dar pasos concretos en nuestra querida vida de comunidad. Bueno, queridos hermanos, pidamos esta gracia. Esta primera lectura nos orienta, podemos decir mucho más, pero sobre todo les invito a saber escuchar. Ante los problemas que tenemos, saber escuchar, saber reconocer los conflictos en primer lugar. Ciertamente que esto nos puede llevar un largo tiempo, ¿verdad?, para resolver todos los conflictos. Pero lo importante es iniciar, ser humildes y reconocernos entonces pecadores y que tenemos conflictos, pero que queremos soluciones. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñande Yara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yara Ñe'e. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como siempre, la palabra del Señor que nos enriquece, que nos toma de la mano, es la pedagogía de la Iglesia, que nos va indicando, ¿verdad?, el camino, el sendero, más de 2000 años ciertamente de reflexión sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. La palabra de Dios es el centro. Ustedes saben que en la misa, la Eucaristía, que es el primer sacramento instituido dentro de la comunidad cristiana, la Iglesia, se reunían, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, desde el 42 en adelante, a compartir el pan. Compartir el pan era la misa, la Eucaristía. ¿Y qué hacían? Participaban asiduamente de la reflexión de la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, más de 2000 años de reflexión en la iglesia de la palabra de Dios. Entonces, esto es lo central siempre para que nosotros entendamos el camino que tenemos que hacer. Hoy leemos esta segunda lectura, como les dije al inicio, del libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 21, 10
al 14 y luego pasamos al 22-23. El ángel me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios. La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalina. Estaba rodeada por una muralla de gran altura que tenía 12 puertas. Sobre ellas había 12 ángeles y estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas miraban al este, otras 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad se asentaba sobre 12 cimientos y cada una de ellos tenía el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos leyendo, como decíamos, durante todo este tiempo de Pascua, como segunda lectura, el libro del Apocalipsis, es decir, de la Revelación. Estamos en el 6º domingo del tiempo de Pascua, Apocalipsis. Estamos en este capítulo 21, Papota y tema de Apocalipsis, ¿verdad? Donde ya encontramos el triunfo de Dios sobre las tinieblas, sobre el mal, después de haber pasado las tribulaciones. Entonces se nos está presentando ya a la ciudad santa. Recuerden, vuelvo a recordar lo que ya dije en otra oportunidad y que insisto. Según los libros históricos, Antiguo Testamento, el lugar donde Dios se tiene que revelar, ¿dónde es Jerusalén, es la ciudad que Él eligió para revelarse. Y entonces, si es Jerusalén la ciudad donde Él eligió para revelarse, aquí nos está mostrando justamente la muralla de la ciudad se asentaba sobre los 12 cimientos. Nos está diciendo esa gracia a los 12 apóstoles. Esta es la iglesia verdaderamente. Yo no sé por qué tantas veces queremos interpretar erróneamente y falsamente. Yo no sé verdaderamente por qué los protestantes, tal vez porque no lo estudian seriamente y porque ellos dicen también que cada uno tiene que interpretar como quiere. Lee y dice lo que el Espíritu Santo. No, hay que leer, hay que estudiar y hay que entender, ¿verdad? Todo ese sentido histórico que hay por detrás. Más claro que el agua, aquí imposible, ¿verdad? En este capítulo, cómo se nos presenta, esa presentación directa de un Dios que se revela y que se da a conocer. Recuerden que los primeros discípulos, los primeros cristianos son judíos. Ellos entienden el Antiguo Testamento, pero demasiado bien. Y ellos entienden que en Jesús, la cristología, se ha realizado verdaderamente lo que Dios había prometido al pueblo, lo que Dios había prometido siempre en el Antiguo Testamento. Bueno, primero el ángel que me lleva, ¿verdad?, en espíritu, es decir, no soy yo, dice Juan, el que estoy hablando al cohete. Yo hablo porque Dios, el ángel es el que me está llevando. El ángel es el enviado de Dios, entendemos en este lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Me lleva a una montaña alta. Siempre hablamos de la montaña, que es el lugar donde Dios se revela. Por lo tanto, si yo voy a la montaña, te dice Juan, no te voy a hablar de cosas rastreras, te voy a hablar de cosas verdaderamente divinas, de lo que Dios está revelando y nos da a conocer. Y desde ahí me muestra la ciudad santa. ¡Qué lindo! Desde ahí veo entonces la Jerusalén, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y que viene de Dios. ¿Viste? La gloria de Dios estaba en ella y resplandecía. O sea, nos presenta y nos está diciendo, porque la Jerusalén está implicada aquí, o por lo menos nos quiere decir que implica verdaderamente ese conocimiento profundo de la comunidad, que la Jerusalén nueva es la iglesia, son ellos, es la iglesia. ¿Formada con quién? Con estos 12 apóstoles que siguen verdaderamente toda esa tradición que viene del Antiguo Testamento y que ven realizada en esta comunidad, en esta iglesia, la presencia de Dios. Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como una piedra de jaspe cristalino. Este jaspe casi siempre en el Antiguo Testamento aparece como el que se pone como, dice, el pedestal de Dios, el jaspe, pedestal de Dios. Interesante. Estaba rodeada por una muralla a la altura que tenía 12 puertas, 12 apóstoles. Sobre ella había 12 ángeles. Entonces te está hablando de la iglesia, te está hablando de los 12 apóstoles, te está hablando del Nuevo Testamento,
Las 12 tribus, Antiguo Testamento, todos se salvan. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se entienden en esta nueva Jerusalén. El Apocalipsis te revela la realidad del hoy entonces. Bueno, y aquí te habla también de 3 puertas que miran al este, ¿se acuerdan? Las 3 puertas, que está significando ¿qué cosa? Las 3 puertas significan justamente el oriente, la sabiduría, por donde entra el Mesías. Recuerden, en la muralla actualmente también, una está cerrada, la puerta de oro, la puerta de los leones, ¿verdad? Entonces son las que están allí verdaderamente, ¿verdad? Y después la otra, entonces que ahora está un poquitito ya girando, pero está mirando más ya hacia el norte casi, ¿verdad? La puerta de Herodes, la puerta de Damasco, la puerta nueva, la puerta de Jaffa, ¿verdad? La puerta de Sión, la puerta de las basuras. Esas son las puertas que rodean justamente Jerusalén. Y se está hablando, ¿y por qué mira al este? Y porque justamente estas puertas significan la entrada de la sabiduría. Es decir, la ciudad que está ahora guiada por la sabiduría de Dios. La muralla de la ciudad se asienta, ¿verdad?, sobre 12 cimientos, ¿viste? Es la palabra de Dios de los 12 apóstoles. Y cada una de ellas tenía un nombre, el de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, queridos hermanos, es solamente una invitación a entender cómo Dios se revela, cómo Dios nos da una ciudad nueva, maravillosa. A Jerusalén, pues a cimentada sobre los 12 apóstoles, quiere decir sobre la palabra de Dios, sobre la tradición, sobre la iglesia, escuchar lo que Dios nos pide, escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de julio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así
esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yara Ñe. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Serera Juana Catalina Careaga de Rivas. Uma 30 años mauyapo a Jajahuepeteí. Reunión era cursillo de cristiandad. A upearire que ñoy lleve coacoñe emi Ñande Yara Kirito Penguara. Heraba Sangiru Seinu. Ha ese llave onguiñe y catu vaya Aipota llave pemba y catu vaya reco. Añandu llave aipota y catu vareje ya poco. Ñande Yara maranga tuete mantese anga ojesape. Upe vareko anga nañe ñandu veima vasaño mirei. Ha o me sebe ita ura peten yetente vasekuna. Hae seangiru, ore royo jauju, hae jera Jesús. Umaite wibema ahendumimima baekue upe iñe eje. Daya pusaka ponainte bajese, daikua ponai wi isupe. Ko ina mumba haente base yupe. Ha upe maramu hae, se angaron que ombo yuruvuka imi sebe. Ha añandu seraujuja. Ha ombo joru señea. Se angapuju temimoingwe aputete wive. Ha upe ara wive. Aheshama ipuaju. Ha imarangatuba ko ejewa. Ko angara mungwara se kubundi bañe Dai pori ikatu añemongetara mohendive. Kirito ñanderuke se taitamarangatu seraujupape o me eva ekue sebe o sambuju hangwa serekobe. Ko se angiru, ko seinu, ko semborauju. Araka ebe ara ikatu boi o yabu. Tahesau camina pm. Ay cuave ese minte ko opavape. Tu pare mandu ajabe. Ha ekojina Jesús. Ñande yarara kirito. Ñanderuke
Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en esta tercera lectura que es el Evangelio. Como siempre, la palabra de Dios nos enriquece. Estamos leyendo del Evangelio de San Juan. Hemos comenzado San Juan durante todo este tiempo de la Pascua. Y nos dice el Evangelio de Juan del capítulo 14, del 23 al 29. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a Él y habitaremos en Él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué linda esta lectura, queridos hermanos. Aquí, no sé si ustedes se dieron cuenta, ya en este sexto domingo del tiempo pascual, ya oñe punoma o poñan de hina me voy, ajata imagina, claro, porque ahora ya llegará toda esta semana que vamos a hablar del Paráclito, la venida del Espíritu Santo, ya dentro de poco, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí dentro de 2 domingos, la venida del Espíritu Santo? Antes tendremos la ascensión, Jesús que ya va al cielo, pero por eso justamente nos va preparando, y en este domingo comienza. Pero viene la promesa del Paráclito. Esta es una palabrita que muchas veces escuchamos, Paráclito, el Paracleto, el Paráclito, es una vez esta palabra griega. En realidad quiere decir yo mismo que vengo en ustedes, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, es la fuerza. Les envío, pero ¿quién será el Paráclito verdaderamente? No será simplemente, no será simplemente el Espíritu Santo. Es la fuerza del Espíritu Santo que viene, es Dios mismo que viene. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estamos en tiempo de la iglesia, en tiempo del Espíritu Santo. Si se dieron cuenta, ya Hechos de los Apóstoles, siempre el Espíritu Santo, el que dirige, el que gobierna, el que inspira, el que manda, el que empuja. Es la acción de Dios Espíritu Santo. Ahora cuando Jesús promete el Paráclito, en realidad promete ciertamente su Espíritu, pero hay algo más todavía en esta palabra Paráclito. Paráclito significa, o quién es, Paráclito significa y es el cristiano. Ñandego la Paráclito. Nosotros somos los Paráclitos. ¿Por qué? Porque el Paráclito es la fuerza de Dios, pero en acción. ¿Cómo actúa hoy el Espíritu Santo dentro de su iglesia, dentro del grupo? Actúa a través de nosotros. Ñandego entonces la Paráclito. Entonces, peñatende por aquí. Cuando escuchamos la palabra, yo les voy a enviar al Paráclito, quiere decir que Dios nos envía al Espíritu, pero que nos envía a nosotros. Es como cuando en los sinópticos, por ejemplo, encontramos que Mateo dice, bueno, vayan, evangelicen, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, ahora la Paráclito, somos nosotros, cristianos, enviados a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos nosotros los Paráclitos. ¿Por qué? Porque justamente el próximo domingo nosotros tendremos la ascensión de Jesús al cielo. Vamos a explicar mejor después oportunamente, pero la ascensión que significa justamente que Dios, que Jesús, que va al cielo, el resucitado, ¿pero por qué? ¿Por qué va al cielo? Porque ahora nos deja a nosotros que tenemos que hacer la acción verdaderamente, como dice aquí del Paráclito. La fuerza del Espíritu que Él nos envía ahora, nos envía a nosotros. No es que le envía al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga solo cuatija eñoya una acción suya. No. Dios siempre hace su acción, pero ahora lo hace a través de nosotros. Nosotros somos, recuerden, el alter Christi, otros Cristos. Nosotros somos cristianos, el Paráclito somos nosotros. Y aquí nos está diciendo, en la última cena Jesús entonces ya promete esto. Dice a sus discípulos, el que me ama será fiel a mi palabra, el que me ama. Es decir, cuando recibamos al Espíritu Santo, lo primero que nosotros tenemos que confrontar es el amor y la dedicación que le tenemos a Cristo. El amor y
justamente ese adherirse a Jesús de nuestra parte. El que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará. Muy bien. Iremos a Él, Paráclito, y habitaremos en Él. Porque vos ahora vas a ser el Paráclito. Vos vas a ser el que vas a continuar. El que no me ama no es fiel a mis palabras. El que no me ama, es decir, no puede ser Paráclito el que no me ama. El que no entiende la palabra de Dios no puede ser Paráclito, no puede hacer nada. Y claro, no le ama. Se picó entonces, algo ya potas estas y nada otros días. No, jamás. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino es del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, ¿viste? Mientras permanezco les digo, tú imagina, le estoy llamando la atención para que sepan, no se desanimen. Pero el Paráclito, ahí está, el Espíritu Santo, el Paráclito. O sea, nosotros estamos con la acción del Paráclito, con la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo. Outa, ñande corazón, en nuestra mente, nos va a recordar todo y vamos a decir, así tenemos que actuar, así tenemos que vivir como cristianos. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Y entonces, si Él nos enseñará todo, nos recordará lo que hemos aprendido con Él. No solamente lo que nos ha dicho, como decir, esto, pe copiar, que te he dictado. No es recordar eso, sino que recordar en nuestra vida, por ejemplo, la última cena, el servicio, lavar los pies a los demás, ayudar, llevar la carga del prójimo. Porque ya tengo la alter Christi, nosotros somos los otros Cristos. Enseñar, ayudar a las personas, sanar los corazones heridos, la misericordia de Dios para con los demás. Y bueno, les recordará, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la que da el mundo. Otro elemento importante. ¿Por qué nos dice nos deja la paz? Porque la fuerza del Espíritu Santo es la que nos tiene que transformar. Si no tenemos paz, si no tenemos serenidad, es decir, si no somos cristianos, porque el cristiano pues tiene que vivir en la paz y en la serenidad. No podemos hacer nada de esto. Él nos deja de nuevo la paz. Cuando Jesús aparece el segundo día de la resurrección, ¿se acuerdan? El segundo domingo de resurrección, ¿verdad? Del tiempo pascual, Él decía, paz a ustedes. 3 veces, paz a ustedes, paz a ustedes. Ameña de ley y espíritu, ¿viste? Es sentir esa paz, esa serenidad para hacer algo por los demás. Y después, no se inquieten ni teman. ¿Por qué? Porque me voy, pero volveré a ustedes. Es decir, el Paráclito van a ser ustedes con la fuerza del Espíritu Santo. Yo mismo volveré a ustedes, porque es Dios el que vuelve a nosotros. Dios el que nos da la fuerza, queridos hermanos. Entonces, pidamos esta gracia importantísima para nuestra iglesia, para nuestra familia, para nuestras comunidades. Si nosotros somos entonces los Paráclitos, la fuerza del Espíritu que actúa, pidamos que actuemos tal cual así el Señor entonces dice que somos Paráclitos. Somos la fuerza de Dios prolongada a nuestros hermanos. Y volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominical. Apagamos la primera velita de ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de ñande Yarañe. La Fundación ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por ñande Yara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas
la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cuál de los dos relatos, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, es lo que me sirve para mi vida cristiana? Volvemos con Ñandeyara Ñe'e y en este momento queremos compartir con ustedes, como siempre cada domingo, el segmento en que decimos Ñandeyara Ñe'e responde a las preguntas que ustedes nos envían. Entonces nosotros procuramos compartir con ustedes. Como siempre les recuerdo, procuren enviar preguntas que tengan que ver directamente con la palabra de Dios, con la Biblia. Algunas preguntas suelen ser un poco más bien para la patrística o más bien para la historia de la iglesia. Entonces ciertas preguntitas. Entonces procurar enfocarnos sobre la palabra de Dios. Y hoy esta pregunta, ¿verdad?, que acaban de hacer aquí y que nos dicen qué es lo más importante. O sea, ¿qué tenemos que leer? ¿Qué es lo que me va a ayudar a crecer en mi fe? Dice. Si es solamente el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Bueno, esta pregunta me encanta responder porque es justamente una de las cosas que yo suelo insistir mucho. Para entender, ya comienzo así diciéndoles, ¿verdad?
Para entender el Nuevo Testamento, tenemos que entender sí o sí el Antiguo Testamento. Tenemos que entender el Antiguo Testamento. Algunos están muy deseosos y muy apresurados, ¿verdad?, en conocer ya directamente y estudiar, no sé, el Nuevo Testamento, y algunos ya comienzan y piensan que la cuestión es comenzar, vamos a estudiar ya el primer libro, que es Mateo, o si no, los Evangelios. Está muy bien, tenemos que hacerlo, no hay ningún problema, pero si estamos hablando de un estudio para un provecho serio de un cristiano que quiere conocer verdaderamente la palabra de Dios y entender su camino de fe, tenemos que comenzar desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Vamos a poner el razonamiento. Todo, escuchen bien lo que les digo, todo sirve verdaderamente para crecer en nuestra fe. Todo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Porque como principio básico tenemos que poner en una definición ya teológica, podemos decir que Dios se manifiesta un solo Dios, tres personas. Un solo Dios, tres personas. Dios que se manifiesta como Padre en primer lugar. Y esto lo encontramos principalmente, según Lucas, su teología, en todo el Antiguo Testamento. San Juan también habla mucho, ¿verdad?, del Padre, vuelvo al Padre, el Padre que me envió. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo, ¿entienden? Entonces aquí encontramos esto, lo que después nosotros dentro de la iglesia más adelante lo hacemos teología y lo hacemos dogma, ¿verdad?, que es la Santísima Trinidad, ¿verdad?, el conocimiento profundo de un Dios que se revela como tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lucas, sobre todo con Hechos de los Apóstoles, nos muestra claramente la acción del cristiano, de la comunidad cristiana, pero en Hechos de los Apóstoles se van a dar cuenta, como fuimos viendo en este tiempo pascual, principalmente que la acción es del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que toma iniciativa. Mañana, ¿verdad? Más ve a la cristianocuera, ve a los apóstoles, a esa comunidad. ¿Para qué? Y justamente para que esa comunidad cristiana pueda actuar, no se quede encerrada, ¿verdad?, dentro de sí misma. Ese es el tiempo entonces del Espíritu Santo. Ante esta pregunta entonces que decían aquí y nos ponen un poco así a reflexionar, ¿qué es más importante? ¿Comenzar con el Antiguo Testamento? ¿Comenzar con el Nuevo Testamento? Yo le estoy diciendo principalmente que tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Y pongo ese ejemplo más sencillo y digo, yo no puedo comenzar la universidad o la facultad si no hice antes preescolar, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, séptimo grado, octavo, noveno, primero, segundo y tercero de la media para comenzar después la universidad. Algunos se me oía allá con la facultad. Una vez yo recuerdo en una oportunidad, uno me dice, padre, queremos estudiar el Apocalipsis. Bueno, yo me preparé verdaderamente como para presentar el Apocalipsis sin ningún problema. Se puede también estudiar, no estoy hablando de una imposibilidad absoluta, 100%. Yo puedo ir a una conferencia a escuchar, no sé, a un médico que viene y que me habla de lo más profundo del cerebro, ¿verdad? Yo no soy especialista en eso. No hice el primer grado, segundo, tercero para entender lo que él me está diciendo con términos de la medicina, pero así en forma profunda. Pero no voy a entender todo. Voy a entender ciertos mecanismos, ¿verdad? O en todo caso, él se tiene que abajar muchísimo para que yo pueda entender su terminología, de lo que él me está queriendo explicar. ¿Por qué? Porque yo no hice ese proceso. Bueno, es lo mismo. Cuando nosotros queremos entender ya de repente allá lo máximo, ¿verdad?, de la palabra de Dios y ir directamente al Nuevo Testamento, muchas veces nosotros hacemos saltos muy grandes. Vamos a entender, como le estaba diciendo, pero no vamos a entender todo. No vamos a saber por qué estas cosas vienen de uno o de otro lugar, ¿verdad? Voy a poner algún ejemplo. A ver, les voy a decir algo del Nuevo Testamento y después vamos a comparar y vamos a entender con el Antiguo Testamento. Y aquí tal vez se nos aclare más la situación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando que Jesús sube al monte alto, como nos dice, podemos mirar desde Marcos capítulo 9, ¿verdad?, de la transfiguración, por ejemplo, ¿verdad? Encontramos a un Jesús que se transfigura, sube al monte alto, allí se transfigura. Aparecen dos personajes, Moisés, Elías, los apóstoles que caen por tierra. Uno que dice, Pedro, ¿verdad?, se pone en boca de Pedro, dice, qué lindo es estar aquí, hagamos 3 tiendas, etc.
Después desaparecen y queda solamente Jesús en el medio. Desaparecen los demás, queda Jesús. Viene la voz, escuchen, este es mi Hijo amado. Bueno, esto yo puedo entenderlo, pero ¿hasta dónde puedo entenderlo sin una lectura verdadera del Antiguo Testamento? Y muy poco. ¿Por qué? Porque aquí te está hablando directamente de quién. Te está hablando del Antiguo Testamento en realidad. La revelación ahora absoluta y total se realiza en quién, en la persona de Jesús. Entonces yo tengo que ir hasta Moisés, porque aquí Moisés entonces es el representante principal del Antiguo Testamento anteriormente. Pero él subió al Monte Alto, subió al Sinaí, subió ahí en el capítulo 19, 20, si ustedes leen, 19 principalmente es cuando sube, ¿verdad? Al Sinaí, recibe las tablas de la ley. En el 20 te vienen los mandamientos de Dios, cómo se te van presentando, ¿verdad? Entonces, este caracú se vuelve a repetir aquí, ahora. Jesús que sube al lugar alto significa ese lugar y a ese encuentro, igual que Moisés al monte. Es allí donde Él entonces recibe de nuevo esa nueva ley. Ahí es donde Él recibe ese nuevo contacto con Dios. Es ahí donde justamente aparece de nuevo Moisés y aparece también Elías. Elías, ¿a quién está representando? Y en el Antiguo Testamento está representando a todos los profetas, Elías. No han surgido, dice, otro profeta tan grande como Elías. El que representa no ha surgido tan grande como Elías. Decía, entonces es la síntesis de todos los otros profetas, por eso aparece Elías. Incluso, si uno lee después Malaquías, ¿verdad? Ya en el capítulo 3:23, ahí cuando está terminando, te dice que antes de que venga el Mesías, va a venir, dice, o va a volver Elías. Y justamente aquí, en el Nuevo Testamento, Marcos hace una relectura de nuevo, terminando ese capítulo 9, ¿verdad? O sea, después de la transfiguración, vuelve a aparecer la figura de Elías. Y va a decir, los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿y cuándo va Elías? ¿Acaso no tiene que volver Elías antes de que venga el Mesías? ¿Qué le dice Jesús? Elías ya vino e hicieron con él lo que quisieron. Entonces eso se está refiriendo a quién, a Juan el Bautista. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, entonces esta pregunta que me está diciendo, ¿qué es lo más importante? Leer, comenzar primero, ¿qué es lo que me va a ayudar a mi vida de fe para que yo sea un buen cristiano? Bueno, para tu vida de fe, para que seas un buen cristiano, te va a servir todo. Entonces tampoco te quiero decir que si no comenzás con esto o con aquello, no te va a servir nada. No digo eso. Pero si queremos hacer algo bueno, si queremos estudiar en serio, primero tenemos que estudiar. No hagamos simplemente una libre interpretación como hacen otros hermanos nuestros que piensan que por el hecho de que nosotros nos reunimos, está bien, así dice la palabra de Dios, cuando te reúnas en nombre, yo estoy en medio de ustedes, pero está muy bien, Dios está siempre en medio de nosotros. Pero ese es un sentido teológico que significa otra cosa. No significa que vos, porque te reuniste ahí, podés decir cualquier cosa y ya interpretás toda la Biblia según lo que a vos se te ocurra, lo que te venga a la mente. No, hay que estudiar bien. La Biblia necesita de muchos estudios verdaderamente que nosotros decimos son ciencias auxiliares. Uno tiene que conocer muchas otras cosas y por eso se necesita un estudio sistemático, porque hay demasiados datos, hay demasiados elementos, hay demasiadas interpretaciones, hay demasiados elementos verdaderamente dentro de una historia de la salvación. Recuerden encima que la Biblia es un libro religioso, por lo tanto, al ser un libro religioso es siempre mucho más difícil agarrar y descifrar y entender verdaderamente lo que el autor sagrado quiso decirte así. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre se lee, como se dice, y en su huina. Hay que leer entre líneas lo que verdaderamente te quiere decir. ¿Viste? Aquí este pequeño ejemplo tan sencillo que yo les puse. Moisés, que representa la ley, Elías, que representa a los profetas. Sucede la transfiguración. Después de un momento, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que los dos desaparecen. Aquí, el caracú de la transfiguración de Jesús está en que estos dos desaparecen. Y el caracú también es la frase, la voz que se escucha y que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Por qué digo aquí el caracú y el meollo de todo lo que se ve en la transfiguración? No es tanto, que Jesús, mirá, se transformó, mirá qué lindo, mirá que aquello, como hace Pedro, que nos hace entender
que casi no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? O sea, dándonos a entender que el caracú es lo que tenemos que entender. Escúchenlo a mi hijo, escúchenlo a Jesús. ¿Qué quiere decir? Desde ahora el Nuevo Testamento es lo central, es la persona de Jesús, es la cristología. Jesús es el centro, es el único que nos salva. Ahora, en Él yo me revelo, nos dice Dios Padre. Esa es la voz que está hablando. Y es por eso que desaparecen estos dos personajes que están a su lado. Tanto Moisés como Elías. Moco desaparece. Jamás y te dice luego el Evangelio. Y se quedó él solo. Bueno, este simple ejemplo, si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento, no vamos a entender el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que pasó aquí? Incluso cuando Marcos comienza ante esta pregunta tan linda que me hicieron, ¿qué es lo más importante, verdaderamente el Nuevo o el Antiguo? ¿Qué es lo que me va a edificar? Los dos te van a edificar, o mejor dicho, los dos juntos, porque esta es una única historia. O si no, es como que vos estás viendo una novela, ¿desde dónde? Pejuguairentema. El Nuevo Testamento sería como Pejuguairentema. ¿Saben por qué? Porque el Nuevo Testamento comienza, lean Marcos 1:14, Marcos 1:14, Marcos 1:15. Dice, el tiempo se ha cumplido. Entonces vos te haces una pregunta, así comienza ya el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Va, Pia, el tiempo se ha cumplido. ¿Pero a qué tiempo te estás refiriendo? ¿Qué es lo que se cumplió? Vos podés preguntar. ¿A qué te referías, verdad? Entonces ahí tenemos que entender que había sido cuando te dice el tiempo se ha cumplido, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Quiere decir, querido hermano, querida hermana, que para que vos puedas entender en qué consiste que el tiempo se ha cumplido con la venida de Cristo, de Jesús, quiere decir que se está refiriendo a todas las promesas que Dios nos fue dando desde Abraham. Génesis capítulo 12, el 1-2, las promesas. Y avanzo un poco más y les digo, ustedes saben que la Biblia verdaderamente tiene como eje 3 elementos principales. Y sobre esos 3 ejes principales se mueve toda la Biblia, dentro del marco, ¿verdad?, que le llamamos el macro, ¿verdad?, la macroestructura de la Biblia. ¿Y en qué consiste ese macro, o la macroestructura? Primero, cuando justamente en Génesis 12, 1-3 le dice, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te daré. Te daré la descendencia, y de esa descendencia después saldrán reyes. Esos 3 elementos es como una gran novela que se van desarrollando en los diferentes libros. Todos giran en torno a la tierra, todos giran en torno a la descendencia y todos giran en torno a la monarquía, al rey. La tierra, Apocalipsis, capítulo 21 termina, cielos nuevos y tierra nueva. Te he dado cielos, tierra y nueva tierra. En estos días estamos reflexionando, libro del Apocalipsis. Es decir, aquí se da la parusía, aquí está terminando esa promesa que Dios le hizo allá, en Génesis 12, del 1-3. Después, la descendencia. ¿Qué quiere decir la descendencia? La descendencia es Dios que elige a un pueblo, ¿para qué? Para que a través de este pueblo que forma Abraham, Génesis 12, se pueda desarrollar y pueda entrar de nuevo, recuperar la salvación. El hombre que ha caído en el pecado tiene que volver a salir. A través del pueblo elegido. ¿Quién es ese? Somos nosotros. Apocalipsis de nuevo te habla de esta ciudad santa, ¿verdad? Hecha de los 12 apóstoles, las 12 tribus. Y por último es la monarquía. ¿De quién te habla? El rey. Yo te daré de esa descendencia al rey. Apeango la Mesías. Ese es el Cristos, ¿entiendes? Entonces, viste, si vos me preguntás cuál es más válido, el Nuevo Testamento o el Antiguo, los dos, pero tenemos que hacer entonces un estudio en forma sistemática. Seguiremos hablando de esto que es apasionante, nos apasiona verdaderamente porque hay tanta riqueza en esta revelación de Dios para que seamos felices. Bueno, y nos despedimos y yo les imparto la bendición del Señor para este domingo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo domingo, que Dios les bendiga a todos con más Ñande Yarañe Dominical. Hasta aquí Ñande Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.